Bueno, ahí pasamos a la rueda del auto, al modelado de la rueda del auto. Eh, Como verán, estoy recién seleccionando la superficie convertida a polígonos, el nodo de conversión, y modificando los parámetros para que sea todo una malla cuadrangular y, y bien definida, con la menor cantidad de divisiones posible. Y bueno, estoy mirando cómo voy a generar el modelado del detalle, más que nada en la taza de la rueda, donde se ve el detalle de los agujeros. Y bueno, ahora estoy separando la geometría, la estoy poniendo en su capa correspondiente para ordenar un poco la escena y poder trabajar de manera aislada y prolija. Ahí estoy seleccionando algunas caras, eh, ya que lo que voy a hacer es duplicar esta sección de la taza y voy a duplicarla en forma de instancias, cosa de que eh, cuando modifique el original se modifiquen automáticamente las otras 5 copias. Eh, Eso lo hace bastante más rápido al asunto. Y bueno, acá lo que tengo que hacer es simplificar, como habíamos hecho anteriormente con otras partes del auto. Simplificar la geometría, eliminar vértices que están de más y comenzar a conectar todo como para que todas las caras de los polígonos tengan 4 lados y, eh, y puedan ser subdivididas normalmente, sin problemas para el render, ni sin problemas para deformar o para animar. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá, simplificando más que nada primero y luego viendo cómo comenzar a conectar todos esos polígonos, todos esos vértices con la superficie circundante, tratando siempre de mantener la forma original del agujero en este caso, o de la abertura de la taza, eh, y manteniendo la mínima cantidad de divisiones posibles. Ahí pueden ver que estoy usando las herramientas que usamos todo el tiempo, de Connect Components, el comando de Connect Components, el Multicat, también para conectar algunas partes, y también el Spin Edge Forward o Spin Edge Backward, que es lo que les decía en el último capítulo, les mencioné en el último capítulo, esto de modificar la dirección de los polígonos utilizando el comando de Spin Edge o rotar borde, y también usando por supuesto el manipulador de traslación con la opción de slide activada, para que no modifique la forma de la geometría a medida que voy modificando o moviendo los componentes. Viendo todas las posibilidades de conexión. Lo bueno es que lo trabajo en una sola área, y después, como todo lo demás son instancias, ya está funcionando al mismo tiempo que esta parte. Entonces ya se va resolviendo automáticamente de alguna forma. Ahí estoy generando un anillo alrededor del hueco para sostener la forma mejor, lo que siempre trato de generar, siempre tratando de minimizar la cantidad de geometría, soldando vértices, optimizando cada una de las
de cada uno de los detalles para poder editar luego más fácilmente la forma o el detalle de la taza, en este caso. Tratando de que no quede, siempre buscando de que nada quede, ninguna cara quede aislada o desconectada del resto, como venimos haciéndolo en todas las partes del auto. Buscando también la forma más precisa del agujero de la taza, siempre mirando las referencias fotográficas o basados en las referencias fotográficas, y al mismo tiempo, bueno, tratando de conectar todo correctamente, eficientemente, de manera tal de que todo quede con caras de 4 lados. Usando el multicut, como pueden ver ahí en este caso, y acomodando los vértices con el manipulador de traslación. El proceso es similar y se repite. Acá con el multicut estoy generando la retícula para que toda la malla esté compuesta de polígonos de 4 lados, y trato de buscar un esquema para repetir en los 4 ángulos del agujero de la taza. Buscando de redondear bien la forma del agujero, para que no sea, para que la subdivisión trabaje bien y redondee bien en esa parte. Ahí estoy probando con la subdivisión activada cómo se ve la forma. Orbito bien toda la forma y la geometría desde todos los ángulos posibles para ver cómo va quedando. Ayuda a mirarlo a veces subdividido para darse una idea de cómo va quedando el resultado, pero la idea es que se vea bien ya en polígonos, antes de que se vea bien en subdivisión. Primero que se vea bien en polígonos. Ahí estoy modificando el perfil de la cubierta, como pueden ver, utilizando el manipulador de traslación y el soft selection, y seleccionando el edge loop, cada edge loop que forma la superficie, para que todo se vea lo más parecido a la referencia fotográfica. Y ahí estoy seleccionando el centro de la taza y ubicándolo y modificándolo en base a observación de las referencias fotográficas, y tratando de optimizar también su geometría en cuanto a la cantidad de polígonos y la forma de la pieza. Entonces trato de minimizar la cantidad de componentes para que la edición luego sea más eficiente y más rápida. Modifico un poco la forma porque veo que la referencia se ve más como lo estoy haciendo ahora.
Ahí generé una tapa con el comando fill hole. Ahí estoy dándole forma con la herramienta de escala, seleccionando todos los edge loops y convirtiendo la selección a caras, o seleccionando los bordes y achicando la selección o agrandando la selección. De esa forma le damos forma, la forma al centro de la taza. Ahí seleccioné todos los vértices del polo de la superficie y los hice un merge al centro para ver cómo quedaba. Y quedaban un montón de triángulos, así que seleccioné el Edit Edge para que me lo convierta todo a cuadrángulos, y como vieron ahí quedó bastante rápido, bastante bien. Son todos polígonos de 4 lados. Le doy un poquito más de profundidad, lo selecciono en forma de caras y lo voy moviendo con el manipulador de traslación y el manipulador de escala. Voy modificando todo. Es algo puramente un ejercicio de observación y de paciencia un poco también, y de seguir avanzando a un paso constante para poder terminar con el modelado del auto lo antes posible. Como pueden ver, se integra mejor ahora al resto de la taza. Ahí seleccioné todos los bordes internos de la taza y deselecciono de afuera, y ahí extrudo para darle un poco de espesor a la taza. Extrudo esos bordes para que la taza tenga un espesor, para que se vea algo con espesor. Si no, se vería muy de gráfico de computadora si no tuviera espesor, ¿no? Entonces las cosas en la realidad todas tienen, por más finitas que sean, tienen un espesor, y ese espesor en el render se ve porque captura la iluminación, las sombras, genera genera oclusión, y entonces queda bien en el render. Muy importante darle cuerpo a las cosas, no dejarlas como una lámina infinitamente fina o abstracta. Se tiene que ver con cuerpo. Bien, ahí estoy pasando a la geometría de la luz de giro que hay en el lateral de la carrocería, en la referencia fotográfica, y simplemente le estoy dando forma a los polígonos en la vista del lateral. Muy sencillo, obviamente, moviendo los vértices en 2 dimensiones, y una vez que le doy forma, lo que hago es duplico en espejo, y cuando duplico en espejo sueldo en la mitad y genero después un extrude con todas las caras seleccionadas. Extrudo y genero un anillo de caras alrededor de la pieza, cosa de que está bien contenida y puedo generar el espesor y sin tener ningún tipo de problemas puedo editar todo de manera bastante intuitiva y bastante rápida, porque es todo seleccionar un edge loop y ya con eso ya puedo modificar la forma, el espesor, la altura,
etcétera, etcétera. Estoy generando el borde, que lo saqué de la misma geometría, como vieron hace un ratito. Y ahora sí estoy extrudando la geometría de la luz de giro en sí. Le doy un espesor, como se ve en la foto, importante, y le doy un poco de redondez a la superficie de la tapa. Genero algunos cortes con Split Edge Ring, con Multicut, y voy conectando todo para que todo esté bien, todo esté formado por polígonos de 4 lados, como siempre decimos. Y a la vez me ocupo de que la forma se mantenga lo más parecida a la referencia fotográfica. Ahí borré 3/4 partes de la pieza para trabajar sobre una sola, y después obviamente duplicarla en espejo hacia arriba y hacia la derecha, o hacia la derecha y después hacia arriba, lo mismo. Viendo cómo unir y conectar esos bordes para que la forma de la lamparita se vea parecida a la referencia fotográfica. Tiene que ver cómo influye en el sombreado esa forma de resolver ahí la esquina. Y cuando el sombreado responde como ustedes quieren, quiere decir que lo están haciendo bien. Me refiero en cuanto a la dirección de los bordes poligonales. Bueno, con el Multicut pueden dibujar la dirección que ustedes quieran, o conectando los componentes y usando el manipulador de traslación para modificar la posición de los vértices, con el slide activado. Así que es lo que estoy haciendo ahí. Se ven un par de triángulos, pero luego los voy a... Ahí hice un split. Entonces ahora esos ya no son más triángulos, son cuadrángulos. Y usando el slide muevo los vértices para darle la forma que yo quiero. Ahí estoy aplanando un poco la geometría de la tapa de la luz. Borré la mitad de la lamparita. Estoy conectando la geometría. Utilizo el slide. La técnica del slide la pueden usar con el manipulador de traslación, pero también asimismo la pueden usar con el manipulador de escala. O sea que cuando ustedes seleccionan una serie de bordes, por ejemplo, o de vértices, y utilizan la herramienta de la escala, si al mismo tiempo apretan Control Shift, los vértices van a deslizarse por la superficie, manteniendo la forma del objeto. Trato también de que tenga un poco de continuidad con la geometría del borde. Bien, ahí generé un espejo de la parte hacia arriba y hacia la derecha, y tenemos la pieza entera. Y con la pieza entera lo que hago es darle forma, modificar un poco la forma,
y también duplicar en espejo el contorno de la base. Y con un látiz termino de darle la forma deseada, digamos. Mirándolo desde la planta, orbitándolo un poco. Es una forma sutil. Duplico. Acá le agrego otro látiz. Y modifico la forma en el otro sentido. Para que tenga un poco de curva. Y a medida que voy duplicando, voy viendo cómo queda comparado con el original. Borro los polígonos de atrás de la lámpara porque no los necesito, no se van a renderizar. Y ahí lo vuelvo a su posición original. Le doy un poquito más de profundidad a la pieza. Y lo ubico en la posición que tiene que ir. Esa luz va también del otro lado, por supuesto. Bien, ahí estoy seleccionando la curva que habíamos hecho para el detalle metálico que tiene la carrocería en el lateral. Así que seguramente vamos a generar ese detalle. Que como se imaginarán, acá lo que estoy haciendo es reconstruyendo la curva para que sea uniforme y tenga una buena cantidad de CVs. Como pueden ver ahí, tiene un montón. La forma de la curva no se ve muy bien, se ve como bastante ondulada. Debería ser más suave, así que voy a acomodar un poco sus vértices. Luego continuaremos con el modelado de esta parte. Pero lo voy a hacer sobre la curva proyectada, sobre la malla. Ahí yo proyecté, si ustedes recuerdan, yo proyecté esa curva sobre la carrocería. Y cuando proyectan la curva pueden usar esa curva proyectada para hacer el modelado del detalle metálico, o sea, para generar la superficie del detalle metálico. Si bien se trata de un detalle similar al de los burletes de las ventanas, en este caso lo vamos a encarar de una forma diferente, el comienzo del modelado. Y bueno, como dije antes, lo vamos a hacer a partir de esta curva proyectada sobre la malla poligonal. Estoy separando la curva en distintas partes para que no se deforme. Le estoy dando forma manualmente un poquito, pero sigue estando proyectada, eso es lo bueno. Y ahora voy a generar la curva de perfil para el detalle. Agrego algunos curve points para darle más definición o más posibilidad de edición a la forma de la curva. Busco dónde generar el detalle de los surcos para el detalle metálico. Ahí lo están viendo. Ahí con el manipulador de traslación moví un par de vértices para que tenga esas muescas y entonces después poder extrudar
toda ese perfil a lo largo de toda la curva. Como pueden observar, el extrude no quedó nada bien porque estamos viendo que en esa parte donde tienen los cambios bruscos de dirección se hace un lío de polígonos. Entonces voy a tomar un camino algo diferente para generar esta pieza. En donde se juntan, ahí donde se forma esa Z invertida. Ahí es un problema porque es una esquina donde cambia mucho la dirección de la curva. Entonces lo que voy a tener que hacer es seguramente reconstruir o modelar a mano para que la geometría recorra bien ese camino, digamos. Entonces primero lo hago de manera general y luego obviamente vamos a trabajar esa forma para que quede bien, ¿no? Estoy proyectando la curva otra vez. Ahí estoy cortando la malla, salvo la escena. Selecciono todos los bordes del corte que generó la curva. Y borro todos los vértices que me sobran. Como pueden ver ahí, estoy eliminando todos los vértices que no están conectados a ningún lugar. Y solamente dejo los principales. Para poder editar más fácilmente. Obviamente si no era muchos vértices, mucha información para editar. Va quedando un poco mejor. Además de acercarme mucho, también me tengo que alejar para no perder la noción de la forma general de la curva. Es importante mantener el aspecto relacionado a la totalidad del auto también, ¿no? Por eso me alejo, me acerco y me alejo y me acerco constantemente. Ahí selecciono todos los bordes poligonales y generé un bevel. O sea, selecciono todo ese camino de bordes y aplico un bevel, como pueden ver ahí. Y el bevel genera un camino de caras. Ahí lo estoy haciendo un poco más grande, más notorio. Siempre mirando y orbitando todo para ver cómo va quedando.
un trabajo bastante manual en este caso, eh, por las dificultades de la forma de la curva. Pero cuando simplifican siempre es más fácil. Por eso digo que hay que borrar la mayor cantidad posible de componentes sobrantes. Así no simplificamos las tareas en vez de complicarlas. Borrar todos los vértices que sobran. Así se puede avanzar más fácilmente y de manera más eficiente y con menos posibilidades de equivocarme o de generar un lío en la malla. Ahí estoy usando el multicad para conectar algunos componentes. Viendo cómo conectar toda esa forma con el resto de la carrocería, del lateral de la carrocería. Lo que hago ahí es seleccionar todas las caras que forman esa línea. Y las separo. Como pueden ver ahí, están separadas de la carrocería. Las extraigo. O sea, hago un extract faces. Y también las extrudo. O sea, son dos cosas: extraer las caras y extrudarlas. Ahí extrudé la forma de toda esa hilera de caras. Y en base a esto trabajo. Ahí le quito, elimino todas las caras que están del lado de la carrocería, o sea, las del lado del reverso. Las selecciono y las borro, porque esas no se van a ver además. No las necesito. Solo complicarían las cosas un poco. Ahí agrego algunas divisiones a la forma del detalle que extrudamos. Y lo mismo hago en la parte de arriba. O sea, genero la misma cantidad de divisiones. Para que pueda tener la misma continuidad de... Ahí conecto todos los componentes, como se puede ver en el video, y termino de generar esa parte. Y ahora selecciono un par de hileras de caras y lo que hago es un extrude adicional para darle un detalle de relieve a la forma completa, y redondeo la parte superior. Como pueden ver, está quedando bien.
pero tengo que lograr que sea una curva lo más suave posible y tiene mucho detalle, entonces hay que hacerlo con cuidado. Y es un detalle como de alguna manera pequeño, entonces ahí lo que estoy haciendo es con el Slide Edge Tool y apretando Shift y botón del medio, redondeando o moviendo en la dirección de las normales las caras de arriba. Entonces se redondea el detalle de ese se redondea y queda más suave. Ahí estoy agrandando un poco el extrude. De la pieza o la base y compensando moviendo los vértices manualmente, porque automáticamente la máquina no lo hace esto, no lo va a hacer automáticamente, entonces le tengo que dar forma a mano. Por la complejidad de la forma de la curva, ¿no? Que es muy cerrada en esa parte. Entonces eso lo tengo que corregir a mano. Y corregir también la terminación de atrás y la terminación de adelante. No está perfecto, pero está quedando bien. Podría estar mejor, quizás. Pero va quedando, va avanzando bien. Como pueden ver ahí, alterno entre la vista de alambres y la vista de sombreada y wireframe on shaded, o sea, alambre sobre sombra, sobre vista sombreada. Y eso me permite ver qué es lo que estoy haciendo mejor. Alterno entre vista sombreada y wireframe on shaded, o sea, shaded y wireframe on shaded. Ahí tenemos ese detalle. Tengo que unir ahí esas caras porque me queda un hueco. Entonces tengo que extrudar esos bordes y soldar esos vértices. Tengo que soldar eso y después ubicarlos correctamente. Ahí están soldados. Y con el slide los muevo en la dirección del mismo borde. Ahí estoy utilizando el Snap to Curve para darle la altura exacta de la otra geometría, de la geometría que ya existía anteriormente. Y entonces con el slide termino de acomodar esos vértices y queda el detalle terminado, por lo menos en ese punto. Y ahí me fijo hasta dónde va la geometría. Fíjense que termina antes de pegar la vuelta. Entonces tengo que borrar la última parte porque no pega toda la vuelta. Llega hasta un punto.
no pega toda la vuelta hasta la mitad hasta la parte de atrás del auto. Me ayudo con el manipulador de traslación para darle forma y el Soft Selection Tool para terminar de darle forma a todo este detalle, que lleva un rato de tiempo, como podemos ver. Y orbito el modelo desde todos los ángulos posibles para cerciorarme de que lo estoy haciendo correctamente. Y tendría que ver cómo generar la tapa o la terminación de ese detalle. Ahí estoy usando el manipulador de traslación y seleccionando algunos bordes para moverlos y darle forma redondeada al final del detalle este. Y ahora voy a hacer un bridge donde corresponda para conectar los componentes. Y que todo se vea un poco más redondo y suave en la terminación. Ahí uso el multicad para conectar las partes que quedaron desconectadas, las caras, y con eso le estamos dando una terminación al detalle este metálico que recorre todo el lateral de la carrocería. Y lo mismo debería ser adelante, que lo mismo que hice acá debería generarlo en la parte de adelante. Definiendo cómo voy a terminar esa parte con el multicad y el connect components, y lo mismo debería hacerlo del otro lado, que no me quedó igual, así que lo tendría que hacer igual. Y ahí está quedando igual. Sí, está quedando bien. Y esta estructura la tendría que repetir en la parte de adelante. Puedo duplicar estas caras, extraer y duplicar estas caras y traerlas aquí adelante, como pueden ver. Ahora utilizo la rotación para ubicar esto y poder soldarlo, primero combinarlo y luego soldarlo con la parte delantera de este recorrido. Le doy el tamaño apropiado. Y ahí hice un bridge y
quedó unido toda la pieza. Se puede mejorar un poco, pero bueno, ya está, por lo menos está modelada la parte, el detalle. Y ahí lo que estoy haciendo es generando un pequeño bevel para darle un poco de redondez en los bordes del detalle. Redondez y suavidad, ¿no? Eso después se ve en el render. Queda mejor. Borro el historial de modelado. Algo importante a medida que vamos avanzando. Y sigo haciendo algunos ajustes para el detalle donde agrego algunos bordes, donde tengo el cambio de dirección, porque es es más lineal en esa parte, si ven las fotos. Entonces hay que agregarle, donde cambia bruscamente de dirección, hay que agregarle bordes para sostener y generar tensión ahí. Si no, queda muy redondeado. Y eso es lo que hice recién. Entonces ahí se sostiene mejor y tenemos ese detalle. Acá lo que estoy haciendo es orientando la lámpara de giro en la superficie con el Snap Together Tool para que quede bien adosada a la carrocería del auto. Y después borro la tapa que generé para usar el Snap Together Tool. Y continuamos avanzando con el proceso de modelado del auto. Bueno, como podemos ver ahí, estoy mirando las referencias de el patrón de la huella de la cubierta, que es lo que vamos a generar a continuación. Para eso tenemos que primero buscar de dibujar el patrón en un plano. Es la forma de hacerlo más intuitiva, digamos, ya que es algo complejo tratar de hacerlo entero y tratar de hacerlo en un cilindro. Entonces se dibuja primero en el plano, o se representa primero en el plano, con modelando básicamente el dibujo del contorno de la huella, el patrón de la huella. Entonces, mirando la referencia, voy dibujando lo más parecido posible. Esto es algo totalmente que estoy haciendo totalmente a ojo, y busco lograr exactamente el mismo dibujo de la cubierta que veo en las imágenes, ¿no? Va a llevar un rato porque no es tan sencillo en este caso. Creo que es algo que siempre requiere de bastante atención y concentración. Pero bueno, a medida que me voy equivocando, también voy viendo dónde me voy equivocando y voy corrigiendo el dibujo. Me llevo la imagen, la abro en Photoshop, y para analizar un poco la forma, dibujo sobre la foto y veo los distintos espesores que tengo en las calles que forman el patrón de la huella. Y eso es lo que trato después de dibujar en Maya.
Es de gran ayuda hacer este ejercicio en Photoshop para darse una idea de o sea, para poder abstraer la forma y poder reproducirla con las herramientas de modelado en Maya. Siempre ayuda realizar el proceso digamos, vendría a ser como preproducción o preplanificación. Siempre mirando la referencia, ¿no?, fotográfica. Lo que estoy usando acá es la herramienta de Create Polygon Tool, que me permite generar polígonos de más de 4 lados para dibujar el patrón, y después lo que hago son los cortes para generar las conexiones y las divisiones para que las caras sean de 4 lados. A veces, por supuesto que como estamos recién arrancando con este dibujo y la forma no es simple, entonces bueno, al principio tengo todas caras de más de 4 lados o triángulos por todos lados, y bueno, se va avanzando de a poco y se va dividiendo la forma en caras de 4 lados, tratando de mantener siempre, por supuesto, el dibujo de la referencia fotográfica. Es el mismo proceso que usamos anteriormente, solamente que ahora, bueno, estamos aplicándolo a la cubierta del auto. Lo aplicamos con la taza de la rueda, con el picaporte, o sea, es bastante trabajo de observación y después de mover vértices cuidadosamente y de unir los bordes o generar las divisiones correctas para que después la subdivisión trabaje bien y no haya problemas con el render o con la deformación o con la edición del objeto. A medida que voy avanzando voy también pensando cómo resolver esto, ¿no? Esto siempre es forma más geometría. O sea, pensar cómo resolver la forma geométricamente, porque siempre estamos detrás de la forma. Siempre en un programa de modelado poligonal están los polígonos, y los polígonos son formas geométricas segmentadas, no son suaves. Entonces siempre tenemos que estar lidiando con este tema de la subdivisión y de resolver la forma geométricamente. Por eso es modelado de superficies. Si quieren pueden acelerar un poco el video, pero bueno, les recomiendo mirar cómo se hace esto porque lleva tiempo. Es como un pequeño rompecabezas al principio. De hecho es un pequeño rompecabezas. Y ahí estoy probando de duplicar lo que ya tengo dibujado ahí para ver cómo responde el patrón, cómo responde el encastre del patrón. O sea que ahí combiné toda la geometría y lo que estoy haciendo ahí es probando de cómo responde el patrón. Y ahora estoy superponiendo un plano cuadrado para ver cómo hacer para generar un corte de un área del patrón y que se pueda repetir hacia arriba y hacia abajo. Entonces ahí veo que el corte no me queda bien, entonces tengo que buscar dónde queda bien, dónde puedo generar el corte en el patrón para que quede bien en la repetición del dibujo. Entonces estoy probando distintas alturas
y, y voy cortando el patrón, el dibujo de la cubierta en algún punto y después veo cómo se repite, a ver cómo responde a la repetición. Fíjense que ahí está bastante bien, pero no del todo. Entonces, bueno, tengo que ver cómo voy a cortar eso. Y todavía no le dimos volumen, ¿no? O sea, todavía estamos dibujando en... Todo esto es plano por el momento. Lo que hago para realizar el corte es seleccionar las dos formas que ven ahí, el cubo y la huella, y aplico una operación de boolean de diferencia. Con eso realizo el corte de la huella utilizando el cubo. Estoy viendo cómo engancha, aparentemente está funcionando correctamente, pero luego eso tenía que convertirse en una malla poligonal con divisiones y bueno, ahí se complica un poco porque va a tener volumen y un dibujo un poco más intrincado. Entonces tengo que ver cómo dividir esas partes para que puedan ser deformadas con la forma de la cubierta, y para dividirlas tengo que generar divisiones internas ahí, y esas divisiones se tienen que poder conectar de vuelta en la repetición del dibujo como lo hicimos recién. Entonces estoy generando eso. Ahora voy a tener que generar la malla interna de cada una de esas piezas para que puedan deformarse correctamente sobre el cilindro. Ahí estoy generando el espejo del dibujo. Y borro lo que está mal y dejo lo que quedó bien, digamos. Ahí estoy viendo cómo me queda el espejo. Uso mucho el vertex snapping en estos casos porque me ayuda mucho para ir mucho más rápido y para ser preciso con la ubicación de los vértices. O sea, aprieto la B corta y con el botón del medio lo llevo al vértice de destino. Y esto me permite generar el dibujo de las calles que van a ser las veces de separación de la huella de la cubierta. Eso lo tengo que hacer porque es parte de la malla de la parte baja de la huella, entonces tengo que generarla. Ese tejido lo tengo que hacer para que cubra el cilindro de la cubierta, y a su vez lo tengo que dividir en caras de 4 lados porque eso va a tener que estar conectado a las partes altas de la malla y es toda una sola pieza, entonces tengo que usar el vertex snapping todo el tiempo acá. Como pueden ver ahí. Entonces tengo el dibujo por un lado de la huella alta, y por otro lado tengo el dibujo de la parte baja de la huella, que es lo que estoy dibujando ahí, o sea, los espacios o las calles del patrón de la huella.
y estoy ahí conectándolos y soldando para que todo sea de 4 lados en la medida de lo posible. Divido a la mitad algunas calles, todas las calles. Y pongo en modo template la otra parte de la huella para ver cómo unir, qué vértice con qué vértice poder unir y poder generar una división, las divisiones correctamente. No es algo muy sencillo, pero bueno, lleva tiempo, pero tampoco es tan complejo. Lo único que sí lleva tiempo, porque hay que pensar en que todo es una sola pieza, esta huella. Y hay que hacerla bien, porque si la hacemos mal en el plano, va a quedar peor en 3 dimensiones, cuando hagamos la elevación. Entonces todo tiene que estar bien soldado, todo tiene que estar bien dividido para que la forma se sostenga. Y de ahí va a salir la huella, la parte de la huella alta. Está acelerado, pero se llega a ver bastante cómo va avanzando. Y es el mismo proceso de usar el multicad, el connect components, mover los vértices. Es el mismo proceso que usamos siempre, pero como notarán, es siempre distinto, y eso es lo lindo que tiene este tipo de trabajo, que es creativo y que cada situación es diferente y plantea un desafío, un punto de vista y una perspectiva diferentes, y cuidando de que donde hay ángulos, donde hay ángulos en punta, generar la cantidad de divisiones necesarias para que se genere la tensión necesaria y pueda mantener esa forma en esos puntos. Usando el Connect Tool, en este caso, como pueden ver ahí, estoy usando el Connect Tool. Y soldando los vértices a medida que voy avanzando para que no queden uno encima del otro, 2 vértices o 3 vértices encimados y no los vea. Entonces voy soldando a medida que voy avanzando y dividiendo también a medida que voy avanzando, como pueden ver ahí. Ahí conecto los componentes o genero un split o uso el Connect Tool. Cualquiera de las tres es viable para lo que estoy haciendo ahora. Muevo todo para que todo esté bien modelado, o lo mejor posiblemente modelado. Borro el historial de modelado para seguir avanzando. Y veo de generar lo mismo o la misma situación en las huellas más finitas.
Y fíjense que todavía seguimos en el plano, porque no conviene darle volumen antes de que esté todo ordenado. Eso no lo hagan, evítense dolores de cabeza grandes. Les recomiendo resolverlo en el plano y después hacer el extrude y ahí sale todo bien. Ahí estoy agregando algunos bordes para sostener la forma, moviendo los vértices manualmente, como hicimos siempre, acercando los bordes para generar la tensión necesaria para que se mantenga el ángulo en punta. Como pueden ver ahí, los estoy acercando. Los acerco bastante a ojo. Lleva un tiempo, pero vale la pena hacerlo. Después paga. Ahí estoy dibujando lo que va a ser luego la parte alta de la huella con el Create Polygon Tool, y usando el Vertex Snapping me voy pegando a cada uno de los vértices y apretando Enter cuando termino. Y ahí tengo parte de la huella. La solución toma un rato, lleva un rato largo. Ahí estoy usando el Multicut en forma de cuchillo, que es otra forma de usar el Multicut para cortar geometría. Y todo el tiempo me remito a las referencias fotográficas para ver de seguir avanzando con el dibujo. Agrego los objetos a su capa correspondiente. Fíjense que ahí no me coincide el dibujo. Por eso es que no es tan sencillo este método, pero ninguno lo es para ese tipo de huella. No hay un atajo, digamos, que lo simplifique. Entonces tengo que lograr que todo esté bien conectado y que cuando pegue la vuelta se mantenga todo bien conectado, o cuando repita el patrón. Así que estamos en eso, tratando de que todo conecte correctamente. Salvo la escena a medida que voy avanzando, porque esto lleva tiempo. Recuerden que también yo tengo el autosave activado, para algo así es fundamental. Si pierden todo este trabajo no les va a gustar, créanme. Así que bueno, para eso está el tutorial, para
que lo aprovechen y que esas cosas feas no pasen. Es muy importante usar el autosave, tenerlo activado para que salve cada 5 minutos, por lo menos. Ir borrando el historial a medida que voy avanzando es importante también para la memoria de la máquina y la eficiencia y la velocidad de la escena. Y también para que no sucedan imprevistos de geometría cuando abro la escena en una versión diferente del programa. A veces la cascada de operaciones, dependiendo de la versión, para evitar ese tipo de diferencias que pueda llegar a haber y sorpresas geométricas, vamos a decirles, lo ideal siempre es, en la medida que vamos avanzando, ir borrando el historial. Esto es fundamental, y sí pueden hacer un duplicado de la geometría en un estado previo para poder volver si quieren a ese punto, pero eso es lo que se hace. No guarden todo el historial de modelado, que es interminable, son miles y miles de operaciones. Entonces es importante este punto, muy importante. Y ahí estoy generando algunas divisiones para que esto luego pueda deformarse con la forma del cilindro, porque si no le doy divisiones no se puede curvar, entonces tiene que tener las divisiones que le estoy dando ahora. Es sumamente importante eso. Y ahí también, bueno, se complica un poco porque tengo que editar todas esas divisiones y conectarlas a la parte alta de la huella. O sea que estas piezas también van a tener que tener esa cantidad de divisiones, sin lugar a dudas. Ahí estoy generando un anillo. Ya hago un extrude hacia el centro, hacia adentro. Y también uso el Connect Tool para lograr la misma cantidad de divisiones que tenía, que vienen de la parte baja de la huella. Muy importante. Ahí genero un bridge. Y ahí estoy usando el Connect Tool para generar una grilla, o sea, una cantidad determinada de divisiones para que todo pueda deformar cuando yo quiera darle la forma de la cubierta a todo esto. Busco de que sea la cantidad mínima de divisiones para que las caras tengan un área más o menos cuadrada y entonces puedan deformar bien. Ahí estoy generando un anillo como alrededor de todo el perímetro de la huella. Del lado, lo voy a tener que hacer en todos los bordes abiertos. Voy a generar ese anillo, como pueden ver ahí. Ahí lo pueden apreciar. Después hay que acomodarlo por supuesto. En cada caso hay que acercarse y acomodar ese borde y soldar o colapsar esos vértices de los ángulos.
Ahí estoy generando otro, como pueden ver, otro anillo alrededor de esa abertura. Y de esa forma voy completando todo el perímetro de las calles de la huella. Lo hago de los dos lados, lo hago de este lado y después del lado enfrente. Y eso va a sostener mucho mejor la forma cuando la pase a 3 dimensiones. Fíjense qué fácil que es. Seleccionan los componentes, los bordes y luego hacen un Split Around Selection, que es un comando de cortar alrededor de la selección, que pertenece al Bonus Tools de Maya y es súper importante usarlo o tenerlo a mano, pues es muy rápido para muchas cosas. Pueden seleccionar un vértice y hacer Split Around Selection y entonces genera un corte con forma en general de diamante, o si seleccionan un borde va a ser algo más alargado, y si seleccionan una cara va a ser, dependiendo del área de la cara, más rectangular o más cuadrado. El comando se llama Split Around Selection. Ahí lo podemos ver. Ahí fíjense que no estaba soldado eso, entonces por eso no funcionó el comando. Ahora sí. Y ahora tengo que colapsar ese borde. Ahí está colapsado. Y ahora es un vértice solo. Y lo mismo voy a hacer del otro lado, enfrentado. Ahí generé el otro anillo. Y así sucesivamente hasta que termino toda la vuelta. Hay que colapsar los ángulos donde están todas las esquinas. Hay que colapsar esos bordes que se generan en las esquinas. Así optimizamos bien la malla. Ahí otra vez se repite el paso. Siempre que hacemos algo así hay que acomodarlo manualmente. Apenas lo ejecuto y lo realizo, acomodo manualmente los vértices de la forma para modelar bien la parte. No digo que esto esté muy bien, pero bueno, pero va tomando color. Ahí selecciono ese borde en el ángulo y colapso el borde. Se llama Collapse Component el comando y está en Edit Mesh. Es un comando de modelado, por supuesto, de modelado poligonal. Ahí selecciono esa esquina y hago lo mismo con la otra esquina, y los puedo correr en todos los bordes al mismo tiempo, el comando ese de colapsar. No hay ningún problema con eso. Chequeo todos los ángulos, todas las esquinas, y bueno, trato de no pasar ningún detalle por alto de esta huella para continuar avanzando con este modelado. Ahí tenemos la malla de la parte la parte baja de la huella, pero ahí tenemos el perímetro de la huella, y entonces ahora yo puedo extrudar o conectar la geometría. Ahí estoy conectando, fíjense que estoy agregando divisiones en la altura
para que tenga espesor y también se pueda deformar. Eh, Ahí estoy borrando los extremos, las caras de los extremos. Selecciono los bordes del medio y convierto la selección a caras y borro esas caras. Y ahí tengo un duplicado de caras para empezar a generar la huella. O sea, lo que voy a hacer ahí es un bridge seguramente, como pueden apreciar, y le agrego algunas divisiones, o no, en este caso. Ahí generé unas divisiones para que sean lo más cuadradas posibles, y luego veo cómo las conecto en la tapa de la huella. Voy probando distintas alternativas. Uso el comando Connect Components. Tengo que ver de que todo me quede en caras de 4 lados. Y ahí va quedando la forma de a poco. Pero al mismo tiempo tengo que pensar que lo que se ve en punta ahí, si no tiene bordes que lo sostengan, se va a redondear, se va a suavizar mucho. Entonces tengo que ver cómo hacer eso, cómo generar la tensión ahí para que no se redondee tanto. Primero agrego un borde arriba, un borde abajo, genero un anillo en la tapa también. Esta parte es una de las partes más complejas del auto también. Vamos a decir, puede ser una de las más complejas tranquilamente. La huella de la rueda, ¿por qué no? Algunos a veces la resuelven con texturas, con mapas de desplazamiento, pero bueno, si es un objeto que se va a ver de cerca, tiene que estar modelado absolutamente, no puede estar hecho con un mapa de desplazamiento, tiene que estar modelado y en ese caso, bueno, si fuera algo para videojuegos o para que se vea más de lejos, se puede aceptar utilizar un mapa de desplazamiento o de altura y de normales para darle el detalle más fino todavía a la huella. Bueno, ahí seguimos modelando esta parte de la huella para lo que les decía antes, de generar la tensión en las partes donde tengo ángulos. Ahí estoy generando un bevel, como pueden ver, y el bevel naturalmente me agrega bordes, entonces ahí tengo la forma. Cuando aplico la subdivisión se sostiene, como pudieron ver ahí. Ahora me toca generar esta otra parte de la huella y voy a ir de a una completándola. Ahora estoy todavía en una etapa de desarrollo que estoy como experimentando y viendo qué sucede con lo que estoy haciendo. Todavía no es seguro que este es el camino final, digamos. Entonces tengo que atravesar este camino para darme cuenta si lo voy a poder sostener o si va a ser el mismo pero modificado. Por ahí es el mismo camino pero modificado.
Acá sigo con otra parte de la huella y conecto todos los componentes necesarios. Utilizo el Connect Tool, el Fill Hole, el Multicut, para que todo se sostenga, se mantenga en caras de 4 lados dentro de lo posible. Y tengo que lograr lo mismo que generé en la otra pieza, de que se sostenga. Ahí apliqué el bevel para lograr eso. Pero se me escapó el borde de la izquierda por lo que veo ahí. Entonces deshago el bevel y selecciono ese borde y ahora lo corro de vuelta, como pueden ver ahí en el video. Reacomodo los vértices al final de la pieza, porque recuerden que ahí estoy generando la repetición, entonces estoy viendo cómo va a quedar. También hay que ver cómo queda eso cuando lo repita arriba, si se une bien con la otra parte. Esa es la parte más compleja de esto, cómo genero el patrón sin que me quede mal la unión del patrón o la repetición. Acá seguimos con la tercera pieza de la huella y genero lo mismo, un bevel, la cantidad de divisiones que habíamos aplicado antes, y usando Connect Components Multicut, y bueno, sigue avanzando. Ahí estoy probando de despejar la geometría y dejando de referencia en template la otra plantilla. Acomodo esta geometría que acabo de reflejar, como pueden ver ahí. Se ve bien. Y ahora tengo que continuar con las otras partes del centro. Y acá me doy cuenta que tengo que borrar los bordes que había agregado a mano. Y bueno, ver primero de generar la tapa y después agregar el bevel. Acá estoy haciendo un bridge entre los bordes, agregándole algunas divisiones a los lados para que sean caras lo más cuadradas posibles. Ahí genero un bridge y viendo cómo dividir la malla, en la tapa de la malla, en varias secciones, y viendo de optimizar lo más posible. Hay que sostener esa forma también, porque la huella es así, es como angular, y fíjense que ahí agregándole el bevel se logra bastante bien y eso me lo va a sostener. Lo único que tengo un par de triángulos por ahí dando vueltas y un par de caras de más de 4 lados, así que tengo que ver cómo resolver eso. Uso el Multicut, Connect Components, veo la forma de representar
y de conectar esos bordes para que todo vaya bien. Continúo con la otra pieza, selecciono los bordes y voy conectando los lados laterales para dividir las caras en caras más pequeñas, y es el mismo trabajo que se repite, el mismo proceso. Conectar, hacer un bridge, dividir, cortar, conectar, soldar. El proceso se repite una y otra vez, como ya saben, y bueno, es lo que hay que hacer para ir terminando el auto. Esta es una de las partes que más detalle lleva en cuanto a geometría. Ahí estoy aplicando el bevel, pero no lo estoy aplicando en los lados, así que tengo que volver a seleccionar de vuelta los bordes y ahí corro el bevel nuevamente y ahí sí está bien. Y ahora tengo que conectar los bordes que no están conectados, soldar lo que no está soldado y ver la forma correcta de terminarlo. Ahí empieza a tener más sentido. Lo que estoy haciendo ahí es abrir en el medio la geometría y cerrarla en donde se genera el ángulo. Entonces, acercando los bordes en el ángulo genero la tensión, y abriéndola en la mitad genero suavidad. Esa es un poco la idea de todo esto. Para no tener que agregar más divisiones, hago eso. Ahí estoy usando el Spin Edge para cambiar la dirección de los bordes y generar dos caras de 4 lados. Ahí abro y separo un poco más los bordes en la parte de arriba, en la tapa. Tienen que buscar de que no quede muy forzada la geometría, que sea algo más natural y un poco más ordenada. En este caso no está tan bien, pero bueno, voy avanzando. Y voy conectando todo. Se puede mejorar todavía bastante. Ahí duplico esa parte y me fijo si la puedo reflejar. Y parece que se puede. Borro todos los bordes que había agregado en la primera parte del dibujo y conecto, divido las caras laterales como hacemos siempre en cada caso, y ahí estoy analizando un poco cómo voy a
terminar esta parte. Ahí estoy aplicando divisiones en los laterales. Aplicando el bridge. Otro bridge. Agregando una división en lateral para poder unir esos bordes y soldarlos. Hay otro bridge. Como pueden ver, hay un fill hole donde quedó abierto. Tengo que ver cómo conectar ese lado que viene del lateral. Uso el multicut. Todo esto lo mantengo a esta velocidad para que puedan ver cómo lo estoy avanzando. Y si tienen alguna duda, bueno, remitirse a este video. Las herramientas son siempre las mismas, o sea que en ese sentido no van a tener problema. Quizás cambie un poquito la técnica, pero como pueden ver son siempre las mismas herramientas, ¿no? Ahí estoy usando el multicut, el manipulador de traslación y hablar, todo el tiempo se usa. Con el slide o sin el slide, dependiendo del caso. Viendo cómo conectar esos bordes. Tratando de buscar la solución más conveniente y óptima, y suavizando lo más posible la distribución de los bordes para que sean caras lo más cuadradas posibles. Y después aplico el bevel en el perímetro y en el borde de arriba superior para generar el biselado. De esa manera sostener mejor la forma cuando yo la subdivida. Le aplico el mismo bevel, por supuesto, a todos exactamente la misma cantidad, o sea, la misma fracción, porque si no me queda un borde más grueso que el otro y sería como un desastre. Entonces cada uno de los bevels que ustedes ven ahí aplicados tienen exactamente la misma fracción, el mismo parámetro de fracción. Ahí me falta la última pieza de esta huella, así que sigo generando esa parte. Ya como tenemos el proceso bastante practicado, ya es más rápido la manipulación, digamos, ya es algo bastante más naturalizado y entonces todo va un poco más rápido. Obviamente que está acelerado el video, pero en este punto se puede avanzar relativamente rápido, ya después de haberlo practicado tantas veces o realizado tantas veces. Ahí estoy conectando todas las esquinas y tratando de generar las caras correctamente. Y el último paso, recuerden que es aplicar el bevel en el perímetro del borde superior y en todas las esquinas, en los laterales, todas las esquinas del lateral,
todos los bordes del lateral que forman esquinas. Como están viendo ahí, selecciono todos esos y los bordes superiores, el perímetro, y ahí corro el bevel. Primero tengo que soldar porque ahí estaba abierto claramente, y ahora volver a seleccionar los bordes y correr el bevel. Ahí se puede apreciar, no está soldado eso, entonces tengo que volver a soldar, y ahora recién de vuelta seleccionar esos bordes y correr el bevel. Ahí lo pueden ver bien. Hay algunos errores, pero se puede mejorar, pero está bastante bien dentro de todo. Minimizo todo lo que puedo minimizar, o sea, sintetizo todo lo que puedo sintetizar, sueldo todo lo que puedo soldar, como pueden ver ahí. Conecto esos bordes para que vengan así y colapso todo lo que puedo colapsar para que sea más eficiente la malla. Abro la geometría en la parte de arriba, ya que ahí no necesito generar tensión. Entonces la separo y la distribuyo lo más equitativamente posible. Debería hacerlo mejor, pero se ve que estaba medio cansado de mover vértices y no lo distribuía. Y estoy usando el Spin Edge. Ahí agregué un borde. Bueno, sí, para que no quede un triángulo lo hice. Pero debería separar más eso. Ahí está. Separar más esos bordes. Y hacer que todo sea un poco más cuadradito y mejor distribuido. De esa forma vamos a poder trabajar tranquilos con toda esta geometría. Y ahí estoy haciendo la última partecita, si no me equivoco, de la huella. Y como pueden ver ahí, bastante rápido. Y no, me quedaba una sola. Y acá hago lo mismo que hice recién. Bien, ahí tenemos presentada la huella. El bevel es el mismo que le aplicamos a todas las otras piezas, o sea que es exactamente el mismo. Hay que tomar nota de la fracción del bevel para aplicarlo en todas las demás, o guardar un preset y aplicarlo en todas las geometrías seleccionadas. Eso es otra posibilidad perfectamente. Ahí estoy haciendo un bridge entre los huecos de abajo, entre las distintas piezas. Ya combiné todas esas piezas y ahora hago un bridge para generar la parte baja conectar la parte baja de la malla. Y ahí voy tejiendo, o se va tejiendo la base de la malla. Y ahí también tiene que quedar todo de 4 lados, porque esto, como se va a deformar, tiene que estar cuidadosamente dividido. No es algo para tomar muy a la ligera, así que hay que hacerlo con mucha atención también. Como hicimos hasta ahora todo en esa huella, hay que hacer lo mismo con este proceso de unir en la base de la huella. Unir todos esos bordes con bridge. Generar esta pieza que estamos generando.
orbito por todos lados la pieza para ver cómo va quedando. Muy importante mirarlo bien, todo lo que estoy haciendo. Y ir avanzando por todo el perímetro de la forma de la huella. Como pueden apreciar, seguimos usando las mismas herramientas y técnicas para esta parte que para las partes anteriores de la huella. Siempre cuidando de soldar todo. Y en esta parte que todas las caras, dentro de lo posible, queden con 4 lados. No es sencillo porque, bueno, son muchas formas no simétricas, digamos. Pero bueno, se resume a este rompecabezas que estamos armando. Estoy cortando por la mitad esas calles para que me simplifique esto de dividir las calles y agregarle una cantidad aceptable de divisiones. Salvo la escena, por supuesto, con otro número de versión. Y continúo avanzando con esta parte del proceso. Fíjense que se repite bastante la estructura o la retícula en la calle, en las calles de la huella. Y bueno, por eso es como que es bastante expeditivo esto de modelar esa parte. Y bueno, tengo que terminar eso. Tengo terminado de unir todas esas calles. Lo hago lo mejor posible. Y vamos cerrando esta pieza. Lo que hago ahí en el centro del triángulo es un Merge to Center. Selecciono los vértices y hago un Merge to Center. Entonces me quedan todos polígonos de 4 lados alrededor del vértice central. Y sueldo todo lo mejor posible. Si está todo soldado estaría bien, digamos. Hay algunos bordes que no están conectados, como puede ver ahí. Estoy tratando de arreglar esos. Pero como pueden ver ahí, eso no está bien. Entonces tengo que ver de arreglarlo. Y ahí estoy generando las conexiones, como pueden apreciar.
Bueno, ahí está. Ahora separo un poco esas caras, redistribuyo un poco y sigo avanzando. Algunas piezas quedaron mejor que otras, bueno, por una cuestión de tiempo también. Pero bueno, ahora cuando hagamos la repetición, vamos a ver si está bien, porque ahí es como la hora de la verdad, digamos. Voy a probar de repetirlo esto, a ver si el patrón queda bien. Ahí voy a la vista de la planta. Ahí estoy de vuelta en la perspectiva. Y ahí me quedaba una partecita para unir. Hey, this is Eddie Spaghetti. I'm here at Groove Shark Sessions at South by Southwest. All right, ready? Here we go. This song is called Never Thought I Would. Y a ver ahora si... Ahora podemos probar si se repite correctamente. Vamos a la vista de arriba. Lo que voy a hacer es agregarle un corte en la base para sostener ahí como pueden apreciar, para sostener la forma y que no se redondee mucho ahí abajo. Eso va a generar tensión y va a sostener ahí la forma más cuadradita para la huella. Ahí está, ahí se ve mejor. Y lo mismo tengo que hacer en el interior con las elevaciones, digamos, las bases de las elevaciones. Una vez que tengo eso, voy a ver cómo funciona. Duplico y con el snap muevo la geometría arriba y veo cómo va quedando. Entonces, si bien se ve bien, no está del todo bien. Entonces tengo que ver cómo unir lo que tengo ahí. Y hay un problema, que es que las que me quedan en la unión no están bien no quedan bien modeladas. Quedan como dos mitades raras, separadas. Entonces voy a tener que modificar eso. Voy a tener que modificar esa parte. Y va a ser un trabajo aparte, digamos. Porque fíjense que me quedan diferentes las del medio, o sea, las de la unión, estas piezas grandes de la unión, que las dos de arriba y de abajo. Me quedan diferentes. Digo, la retícula, ¿no? La retícula de la malla. Fíjense que queda como muy partida en un punto, digamos, como muy diagonal, ¿no? Como que es atravesada la forma por una línea que no pertenece a esa forma. Entonces acá va a haber que hacer unas modificaciones. Y además,
controlar todas las uniones de, de esa parte. O sea, tienen que coincidir perfectamente las divisiones de la huella en el punto de la unión para que pueda soldarlas y seguir seguir repitiendo el patrón y que todo sea una sola pieza. Si no, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Tiene que cerrar perfectamente. Tiene que unir. Donde tienen todas las divisiones, tiene que poderse unir a la milésima de milímetro. What else can I do? Guess I just drink and play. I got a heart so full of love, it's gonna blow you away. Try to resist it, but you take Por eso usamos todo el tiempo el point snapping o vertex snapping. Pero bueno, como les dije, esa forma va a haber que corregirla. Ahí lo que estoy haciendo es viendo cómo corregir las uniones, las divisiones, pero no corregí la forma. Entonces tengo que ver cómo corregir la forma de la del centro, donde está la pieza del centro. Se tendrían que ver como las otras dos, como esas. Entonces voy a ver de duplicar esa estructura y moverla a donde corresponde, ahí. Y ahí ver cómo unir o cómo dividir. Entonces selecciono las caras que están mal y borro todo lo que está mal. O sea, lo que había hecho antes. Fíjense cómo hacer esto muestra el camino para lograr una mejor pieza, un mejor modelado o una solución, digamos. Y lo bueno es que calza porque en realidad la pieza tiene la misma cantidad de divisiones que habíamos. Es el mismo modelado, digamos. Entonces todo calza con lo que ya habíamos hecho antes. No es tampoco tan complejo de lograr esta fusión. Pero bueno, lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? Y también prestar atención a lo que uno está haciendo, nada más. Ahí con un látiz le estoy modificando un poquitito la forma para poder unirlo bien. Y bueno, vamos a continuar esto en el próximo capítulo.